Y bajo el lema "Juega con el cambio climático y ganarás en enfermedades", la Fundación del Colegio de Médicos de Las Palmas quiere resaltar las repercusiones que tiene para la salud los efectos del cambio climático. Se trata de una campaña que comprende desde una jornada de divulgación para toda la ciudadanía, así como eventos en centros educativos y directrices para pacientes. Todo esto va a culminar con un gran encuentro al aire libre dirigido al público en general que se va a celebrar en otoño de 2021. Pues con nosotros está ya Pedro Cabrera, que es presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas. ¿Qué tal, señor Cabrera? Muy buenos días. Buenos días. Hola, muy buenos días. Bueno, normalmente, o quizá la mayoría de nosotros, no asociamos ninguna enfermedad con el cambio climático. Sin embargo, puede empeorar enfermedades como el asma, las afecciones cardíacas, muchas enfermedades, ¿no? Evidentemente, el calentamiento global de la Tierra es un hecho incontrovertible ya. Solo los insensatos son capaces de negarlo. La evidencia científica es tremenda. La OMS ha sacado no hace mucho un gran documento sobre la repercusión que esto va a tener sobre la salud. Entonces, los médicos estamos obligados a prevenir, esto es medicina preventiva, lo que puede venir detrás de este cambio climático. Y realmente está ya constatado que podrán venir enfermedades que son desconocidas en la actualidad. Enfermedades que sobre todo son enfermedades víricas, algunas graves, y justo ahora que estamos pasando la pandemia que estamos pasando, ya la ciudadanía sabe perfectamente lo que es una enfermedad vírica grave. Bueno, porque la pandemia oculta muchas cosas. Ya hay enfermedades desconocidas en España, como la fiebre del Nilo, que se ha cobrado muertos en Andalucía. Y eso es porque el mosquito que la transmite a través de los cambios climáticos que ha ido, se ha adaptado a España, donde antes no tenía un microambiente en el que sobrevivir. De hecho, estamos en peligro en el mundo occidental y desarrollado también de enfermedades que antes eran desconocidas, como la enfermedad de Chagas, el dengue, una serie de enfermedades, la malaria, y ya lo hemos visto con la fiebre del Nilo. Por tanto, los médicos tienen que estar implicados en esto. Claro, porque... Y en este sentido, en el Colegio de Médicos... Sí, disculpe, siga, sí. Señor Cabrera. En este sentido, desde el Colegio de Médicos hemos abierto tres vías que van a ser permanentes en el tiempo. Esto no es flor de un día. Estas son campañas que se van a mantener. Primero, una vía para adentro, para la institución, para bajar lo que es nuestra huella de carbono, que es como medimos nuestra colaboración al cambio climático. Luego, una medida hacia la población importante, con campañas de divulgación, y una serie de medidas también para los propios médicos. Y señor Cabrera, es verdad que tenemos asociado prácticamente lo que es el cambio climático, quizás esa contaminación de los coches, a la contaminación de las fábricas, y sin embargo no nos damos cuenta precisamente cómo el aumento de la temperatura pues puede cambiar quizás el tránsito de mosquitos por el mundo, propiciando enfermedades muy graves, incluso la muerte, pero yendo más allá, también la calidad del agua nos puede afectar, las olas de calor, son muchas repercusiones que tiene el cambio climático que puede afectar a patologías desde el ámbito respiratorio también al ámbito cardíaco, ¿no? Evidentemente, vamos a ver, pero no solo son lo que emitimos fundamentalmente lo que se llama gases de tipo invernadero, sino que además tenemos que tener mucho cuidado con nuestros residuos. Por ejemplo, los médicos en unas terapéuticas que usamos con inhaladores, esos inhaladores llevan unos gases propelentes que son totalmente inocuos para las personas lo toleran igual que el agua, no les da ningún problema, pero son dañinos para el medio ambiente. Cuando hoy en día podemos recetar los mismos medicamentos sin esos propelentes, tenemos que ir cambiando esa idea. Ustedes saben que las pastillitas, los comprimidos vienen en esas placas que llamamos blisters, que es puro plástico y eso es casi indestructible. Si nosotros pudiéramos elegir entre un medicamento que viene en un frasco de cristal con un tapón de corcho y que es perfectamente reciclable,
deberíamos de evitar esos blisters, porque blisters de esos se mandan en España solo millones cada día, millones cada día. El médico tiene que irse concienciando con esas cosas. Y luego hay otro punto importante. Los hospitales, las clínicas, nadie les pide responsabilidades por lo que puedan contaminar, porque están en donde están, que es la sociedad le da un papel benefactor para la humanidad. Pero los hospitales y clínicas son grandes emisores de gases de efecto invernadero y tienen unos residuos que, aparte de ser residuos plásticos, son residuos que están contaminados. Tenemos que mirar para adentro también en la profesión médica e ir corrigiendo esto. Estamos contribuyendo mucho a la contaminación por plástico y es lo que usted decía. El plástico es que ya lo estamos casi comiendo, porque los microplásticos están afectando a los peces. Estamos comiendo peces y ustedes saben que ya en algunas partes de los océanos hay auténticas islas de plástico. Con esto no podemos seguir. Claro, usted ha hablado ya de esos cambios climáticos que son irreversibles, ya no se puede hacer nada para cambiarlo, pero esos gestos pequeños que pueden ayudar a un efecto negativo mucho mayor son en los que pretenden hacer impacto ustedes, ¿no?, en la conciencia ciudadana. Evidentemente, la conciencia ciudadana es fundamental, es fundamental. Nosotros en ese sentido vamos a hacer una serie de actos abiertos a la ciudadanía. El Colegio Médico de Las Palmas es una institución muy comprometida con el marco social en donde se desenvuelve. Pero además quería decir una cosa, los médicos tienen en su mano un tremendo poder que es el Consejo Médico. Piensen ustedes que en un país como España cada día se dan millones y millones de consejos médicos. Muchos de ellos están ligados a la alimentación. Bueno, esos consejos tenemos que arbitrarlos para que ayuden a la concienciación ciudadana a la lucha contra el cambio climático. Pongo un ejemplo muy concreto. Si un médico recomienda a sus enfermos que utilicen alimentos de proximidad, alimentos frescos, entonces vamos a evitar que un alimento desde la otra punta del mundo venga aquí consumiendo energía y emitiendo gases con barcos grandes de transporte, con aviones, con procesos de congelación, procesos de refrigeración, y todo eso además va a tener, ese consejo va a tener una repercusión en la economía y en la sostenibilidad de nuestro sistema, y más aquí en Canarias, que tenemos un ecosistema que puede ser fácilmente agredido. Por cierto, señor Cabrera, aprovechando su presencia hoy como presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, queríamos preguntarle también por una noticia que salió en el periódico Canarias 7, que parece que los médicos de atención primaria están percibiendo cierto rechazo ya por parte de la población a las consultas telefónicas. Quizá hubo una cierta comprensión al principio por parte del paciente, pero parece ser que ahora el paciente quiere que el médico lo vea de forma presencial. Bueno, las sensibilidades sociales cambian mucho y cuando prestamos servicios sociales que además son tan amplios, que afectan a tanta gente, siempre hemos visto oscilaciones. Hemos visto oscilaciones de cómo, por ejemplo, las agresiones a médicos, es decir, agredir a alguien que te va a cuidar no entra muy bien en los cálculos mentales de las personas, pues cómo las agresiones a los médicos han ido subiendo hasta tal punto que se ha necesitado crear unos coordinadores policiales para controlar ese fenómeno. Evidentemente todos nos acordamos de los aplausos, pero la gente y las sociedades a veces olvidan con facilidad y se dejan llevar bien por mensajes malintencionados o bien porque el espíritu humano es así. Evidentemente, a medida que va pasando el tiempo, la gente va exigiendo más hablar de verdad con su médico y poder pasar un rato con él. Bueno, a estas vicisitudes tenemos que condenar desde luego cualquier tipo de agresión o cualquier tipo de disrupción en el sistema sanitario, no solo ya a los sanitarios, sino al propio sistema. Eso es condenado desde el colegio, evidentemente, pero existe
pues la variabilidad del comportamiento humano y el comportamiento social. Bueno, pero ya la cuestión no es llegar a la agresión física por parte del paciente hacia el profesional sanitario, señor Cabrera, sino quizás que el paciente ya demanda ese trato presencial, ese contacto más humano, teniendo en cuenta la patología de la persona, porque quizás muchos están en desacuerdo que esa atención sea telefónica cuando realmente lo que necesita es que el médico esté presente para palpar, me imagino, una patología que no tiene nada que ver con el coronavirus, por ejemplo. Vamos a ver, los centros de salud y el sistema sanitario siguen funcionando. La consulta telefónica puede tener muchas ventajas. No hace falta que un paciente vaya a ver a su médico para que el médico le diga que el análisis que se ha hecho, que la radiografía que se ha hecho está muy bien y que se tiene que despreocupar, pero sí tendrá que ir cuando note síntomas nuevos, cuando hable con su médico, y el médico sabrá perfectamente cuándo tiene que citarlo presencialmente también. Evidentemente, la visita médica tiene un valor fundamental en muchas situaciones, pero ¿para qué vas a ir al médico para renovar un parte de baja? Eso no tiene sentido. ¿Para qué vas a ir al médico para que te dé el resultado de un análisis? Eso no tiene sentido. ¿Para qué vas a ir al médico para que te haga un certificado de tu enfermedad de un médico que te conoce durante un montón de años y te lo puede hacer y mandar dejártelo en admisión o dejártelo en algún lado para que puedas retirarlo? No tiene sentido todas esas cosas. Tiene sentido ir al médico cuando uno tiene molestias, cuando uno tiene síntomas y cuando uno tiene una preocupación real por enfermedad, que el médico además en una cita telefónica puede valorar perfectamente y decirle, venga usted mañana que lo veo. O sea, que realmente la consulta telefónica no hay que demonizarla, ni muchísimo menos. Puede resolver mucho y nos puede llevar al futuro, cuando pase todo esto, a tener una sanidad más ágil y a tener una sanidad más a gusto de todos, de administraciones y de administrados. Bueno, de hecho hay muchos pacientes que lo han agradecido, esa consulta y esa asistencia telemática. Pedro Cabrera, presidente del Colegio de Médicos de Las Palmas, muchísimas gracias por estar aquí en Buenos Días Canarias. Buenos días. Muchas gracias a ustedes.